Buenos días. Muchos supongo que conoceréis a esta mujer. Es Barbara McClintock. Igual la conocéis porque es la única mujer que ha ganado un premio Nobel de Medicina en solitario. Esta foto es de 1947. Más o menos por entonces, ella ya era una autoridad mundial en el campo de la genética. Pero aún así hizo un descubrimiento que a la comunidad científica le costó muchos años de creer. Bárbara descubrió que dentro del genoma del maíz habían unos genes que en lugar de mantenerse quieto en sus posiciones eran capaces de saltar de una parte del genoma a otra, de un cromosoma a otro, como si fueran trapecistas dentro de una célula. Y gracias a ello ganó el premio Nobel. Barbara McClintock había descubierto lo que hoy conocemos como transposones. La idea de un transposón es bastante sencilla de explicar a un nivel muy simple. Un transposón no es más que una secuencia de ADN, como esta que tenéis en la imagen en rojo, que de repente es capaz de saltar y colocarse en otra posición. O como ocurre en el caso de los mamíferos, de duplicarse y aparecer en una posición distinta. ¿Vale? Esto es lo que es un transposón. Es capaz de dar un salto. A esto le llamaré salto de transposón o inserción de transposón. Para que os hagáis una idea de la importancia de esto, prácticamente todas las especies vivas tienen elementos de este tipo que son capaces de dar saltos. Pero yo me quiero centrar hoy en lo que ocurre en nosotros, en los humanos. Quiero hablar de qué consecuencias tiene para nosotros, buenas, malas, qué importancia tiene en nuestro genoma. Voy a empezar con esto último. Y voy a empezar con esta gráfica. Hay que apuntar. Bien. Aquí tenéis los 23 pares de cromosomas humanos. Sabéis que los cromosomas contienen los genes que, entre otras cosas, lo que se ocupan de almacenar la información con la que después se van a fabricar las proteínas. Estos genes ocupan realmente muy poco espacio en el genoma. Si yo hiciera el esfuerzo intelectual o imaginativo de coger todos los genes de estos cromosomas y agruparlos en la misma sección, veríamos que ocupan realmente poco espacio. Sí, a ver. Ahí. Esa parte en rojo de ahí, esos serían los genes, solo un 2% del genoma. Alguien me dirá que le haría falta los elementos necesarios para que se expresen en las células. Bien, nos podríamos ir a un 10%. De lo que resta, ¿cuánto creéis que serían estos transposones, estos trapecistas del genoma? Pues los estudios bioinformáticos más recientes apuntan a que 2/3 de nuestro genoma serían transposones. 2/3. No sé qué os parece a vosotros, a mí me parece una barbaridad. A ver, he hecho una pequeña trampa. Sí que es cierto que son transposones, pero la inmensa mayoría han perdido la capacidad de dar ese salto por mutaciones, por truncaciones. Pero aún así, seguimos teniendo unos cuantos que son capaces de dar ese salto. Lo que ocurre es que no basta con tener la capacidad para saltar. Nuestro trapecista necesita un trapecio. Nuestro transposón necesita de la maquinaria celular, de los enzimas necesarios para dar el salto. Pero fijaos qué cosas, hay un transposón en particular, es el conocido como retrotransposón line 1, tranquilos, no voy a asustar a nadie con esto, que no solo tiene esa capacidad de saltar, sino que además es capaz de fabricarse los enzimas que necesita para hacerlo. Y dar él ese salto en el genoma y ayudar a otros a dar ese salto. Es alucinante, ¿verdad? Para que os hagáis una idea, cualquiera de nosotros, que los que estáis aquí, en sus células tienen en torno a 80 a 100 retrotransposones line 1 activos. ¿Y qué consecuencias tiene esto? Pues tiene malas y buenas. Voy a empezar, por desgracia, por las malas. Estos niños que tenéis aquí padecen una enfermedad terrible que se conoce como distrofia muscular congénita de Fukuyama. Tienen malformaciones cerebrales, problemas respiratorios, musculares. A los pocos años de nacer acaban postrados en cama sin moverse y no suelen llegar vivos a la mayoría de edad. Es algo terrible. Una cosa curiosa de estos niños es que el 90% de ellos son japoneses. Y hoy sabemos por qué. Sabemos que la culpa es de un transposón.
que hace entre 2000 y 2500 años, en un individuo japonés, le dio por dar uno de estos saltitos en una de sus células germinales, en un óvulo o un espermatozoide. Pero con tan mala suerte de que ese saltito, en lugar de ir a una zona irrelevante del genoma, fue a parar en mitad de un gen. Y al hacerlo, ese gen perdió la capacidad de fabricar correctamente una proteína. Y esto es lo que dio lugar a la enfermedad. Ese señor que tuvo este salto en una de sus células fue reproduciéndose, como todos, y este gen defectuoso se fue transmitiendo de generación en generación hasta hoy en día, que 1 de cada 90 japoneses se calcula que tiene este gen defectuoso, lo cual hace que 3 de cada 100.000 niños en Japón nazcan con esta enfermedad. Es un caso muy llamativo, muy espectacular, pero conocemos otros. Conocemos muchos casos de enfermedades particulares como cáncer, algunos tipos de cáncer de mama, cáncer de páncreas, varios tipos de hemofilia, neurofibromatosis, retinosis pigmentaria, varias enfermedades raras, que cuando hemos analizado el genoma de los pacientes hemos visto que la culpa la tenía un salto de un trasposón. Pero tranquilos, no es algo habitual. Nuestras células están pensadas para evitar que eso ocurra mediante mecanismos epigenéticos. Pero ocurre. Hasta hace poco pensábamos que esto ocurría sobre todo en el desarrollo embrionario y en el desarrollo de células de gametos, óvulos, espermatozoides. Pero hace unos años, se ha descubierto que hay una parte de nuestro cuerpo en la que ocurre con mucha frecuencia estos saltos de trapecistas. Y es en las células preneuronales del cerebro, y en particular en el hipocampo. El hipocampo es una parte del cerebro que se encarga de, entre otras cosas, de gestionar nuestra memoria a largo plazo, nuestros recuerdos. Debido a que se han observado tantos saltos de este tipo, existe la hipótesis, aún por demostrar, os lo cuento, pero aún no está del todo demostrada, que estos transposones tendrían un cierto papel en la gestión de nuestra memoria. Dejadme que os cuente un experimento que hicieron hace solo un año en una universidad sevillana. Un equipo de investigadores cogió un grupo de ratones y les hizo que practicaran una tarea que requería memorización. Y había otro grupo de ratones que no hacían esa tarea. Cuando se observaba lo que ocurría en las células del hipocampo, las neuronas de los ratones que habían aprendido, se veía que el número de saltos de estos transposones y estos acróbatas del genoma había aumentado muchísimo respecto al grupo de control. Es más, si ellos impedían que esos saltos tuvieran lugar, que eso se puede hacer de forma química, sabemos cómo hacerlo, lo que ocurría es que los ratones tenían problemas para aprender. Parece que aún no es seguro, pero podría confirmarse esta hipótesis de que los transposones juegan un papel en la memorización. Tienen otras consecuencias también malas en nuestro cerebro. Hoy sabemos que puede que como causa, como efecto, no lo sabemos, los enfermos de trastorno bipolar, esquizofrenia, algunos casos de autismo, se han detectado estos saltos de transposones con más frecuencia. Adictos a la cocaína, metanfetamina, alcohol, también presentan este número de saltos con más intensidad. Como veis, esto de los transposones, estos acróbatas del genoma, estos trapecistas, es un campo muy interesante y supongo que nos dará bastantes sorpresas los próximos años. Gracias.